¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar en un video más y el tema para el video del mes es el siguiente. La gran imaginación de los comerciantes de la fe les ha llevado a inventar la oración de fe, conocida también en diversos lugares como la oración del pecador, que consiste en un rezo que han elaborado para que una persona nueva lo repita por medio de la ayuda de un miembro de su congregación para ser salvo y de ese modo integrarse rápidamente al número de los diezmadores de su iglesia. Pero ¿puede esto ser verdad? Que con la sola repetición de un rezo elaborado por un hombre puedan los pecadores llegar al cielo. ¿En qué parte de la Biblia se nos presenta un caso como este que nos pueda servir de ejemplo? Los que hemos leído toda la palabra de Dios sabemos que en ninguna parte de las Escrituras se menciona algo semejante a esto. Especialmente en el libro de los Hechos, donde se relatan muchos casos de personas que se salvaron. Jamás leemos que los apóstoles o los cristianos en general hicieran repetir un rezo o una oración de fe a los inconversos para que fueran salvos. Toda esa gimnasia que se desarrolla en muchas iglesias modernas, levantar la mano, pasar adelante, que en muchos casos son forzados por los servidores de la iglesia para que los nuevos visitantes pasen al altar. A lo que todo ser pensante debería de preguntarse, ¿cuál altar? Cuando sabemos que la Biblia dice que el altar era un lugar donde se ofrecían sacrificios. Todo ese ejercicio físico no se encuentra en la Biblia, ni es el ejemplo que nos dejaron los primeros cristianos, cuyas conversiones están consignadas en las Sagradas Escrituras para enseñarnos qué debemos hacer para ser salvos. ¿Qué dice la Biblia respecto a esos rezos que el hombre ha elaborado para que el pecador los repita y pueda llegar a ser salvo? En primer lugar, tenemos que enfatizar rotundamente que esa práctica, aunque se ha hecho muy común en estos días, no se encuentra en ninguna parte en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue muy claro en que no debemos hacer vanas repeticiones, como las mantras de los budistas, las Ave Marías y los Padre Nuestros de los romanistas. Y también ahora la oración de fe de los neoevangélicos. Inclusive, cuando sus discípulos le dijeron que les enseñara a orar, Jesús les presenta un modelo de oración que los religiosos modernos le llaman el Padre Nuestro. Pero aún allí, conociendo en su omnisciencia lo que harían con sus palabras, Jesús establece específicamente, antes de mostrarles los ingredientes de una oración, les dice en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones. Especialmente aquellas que no salen de nuestro propio corazón, sino que de la boca de otra persona y alguien repite, son vanas repeticiones. Esta práctica de la oración del pecador surge como tal con el evangelista Billy Sunday, el famoso beisbolista de Iowa que se convirtió en la misión de Pacific Garden. Sunday dejó el béisbol para predicar con carisma y entretener a toda la gente. Ya en 1900 era muy conocido por sus cruzadas, en las cuales popularizó el sistema Finney Moody, llamado el cuarto de las averiguaciones. Y ojo, pon atención muy bien en qué consistía esto. Los posibles nuevos creyentes eran metidos en un cuarto donde llegaban los líderes y les enseñaban las escrituras y oraban por ellos. En 1800 ya se practicaba una oración para la salvación, mas no se le llamó la oración del pecador hasta los tiempos de Billy Sunday. A través de sus cruzadas, acompañadas por un toque circense, sermones de fuego y conductas llenas de humor, se ofrecía la salvación. Sunday asociaba el acto de la salvación con haber hecho una oración. No solo eso, sino que también Sunday puso de moda lo que era el pasar al frente, a lo cual se le llamaba el camino del aserrín. En 1935 Billy Sunday murió y las cruzadas empezaron a ser aceptables por todas las denominaciones. Grandes denominaciones y organizaciones se vendieron a estas prácticas. ¿Saben por qué? Buscando el beneficio que veían en los potenciales convertidos. Después de esto, Billy Graham y sus cruzadas fueron como combustible para la proliferación de estas prácticas.
Graham fue convertido en una cruzada tipo Sunday en 1936. Para 1940, Graham ya era un evangelista muy famoso. En las cruzadas de 1950, Graham y sus consejeros ya estaban utilizando una oración que se llegó a usar esporádicamente en tiempos anteriores. La oración consistía en los 4 pasos para la paz con Dios, o también llamado en la época de Sunday, las 4 cosas que Dios quiere que sepas. A esto también se le llamaría las 4 leyes espirituales por Bill Bright. A finales de los 50, Bright vino con estas tan populares 4 leyes espirituales. Esto le dio aún más auge al método de la oración de fe y en cierto modo se estandarizó la manera de orar en base a las 4 leyes espirituales. A manera de ejemplo, aquí mostramos la oración. Ya para finales de 1960, pareciera que los evangélicos ya estaban imprimiendo alguna variante de las 4 leyes espirituales en el último capítulo de sus libros. Aún las Biblias ya eran impresas con estas 4 leyes añadidas. Con los años, un gran número de universidades, sociedades evangélicas y toda una organización de editores fueron cautivados por este método. Frases como aceptar a Cristo, recibe a Jesús como tu Salvador personal, ya estaban a la moda. Romanos capítulo 10, versículo 9 es el texto bíblico utilizado por excelencia por la mayoría de denominaciones dentro del mundo evangélico, en el cual estos se apoyan para llevar a cabo la oración del pecador. Hasta antes de los años 300, cuando Constantino recibió por medio de sueños una revelación al llamado del cristianismo y oficializó por ende la religión cristiana dentro del Imperio Romano, el apóstol Pablo, cuando escribe Romanos, probablemente en los años 56-58 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva, los cristianos sufrieron una persecución a muerte acérrima. Habiendo dicho esto, podemos llegar a entender por qué el apóstol Pablo escribió que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En aquella época, confesar con tu boca que Jesús era el Señor te costaba la vida, porque estabas negando que César era el Señor y estabas aceptando y reconociendo que Jesús era tu Señor, lo que implicaba arrojarte al circo romano para ser comido y devorado por las bestias, o inmediatamente te cortaban la cabeza. Entonces, en ese momento, confesar con tu boca que Jesús era el Señor era una prueba irrefutable de tu conversión como cristiano. Sin embargo, confesar en nuestros días ante los hombres que somos cristianos no tiene gran significado, porque muchos siguen viviendo una vida llena de pecado sin muestra de arrepentimiento, a no ser que nos encontremos en un país de Medio Oriente donde confesar tu fe por el Señor significaría tu muerte. En las iglesias que se han apartado de la palabra de Dios, no solamente piden que el visitante repita la oración de fe, sino además en muchos lugares presionan para que confiese delante de la iglesia todos sus pecados. Con nuestros pecados hemos ofendido a Dios, y es a Él únicamente a quien debemos confesar nuestros pecados en privado. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta confesión no es algo mecánico, ni producto de una mente ajena a la nuestra. La persona, en la intimidad de su vida, debe confesar con un corazón contrito y humillado a Dios, con palabras propias que broten de su corazón arrepentido. Realmente no importan mucho las palabras, porque el Señor mira y conoce nuestro corazón. En consecuencia, todo este mecanismo inventado por los neoevangélicos, levantar la mano, arrodillarse, pasar al altar, repetir un rezo y más, son meramente una invención humana que no se encuentra en ninguna parte de la palabra de Dios y no son necesarios para ser salvo.
Predicar el evangelio implica llamar, pero no al altar, no a repetir un rezo o una oración mágica que supuestamente tendrá efectos salvadores en la vida de estos, sino llamarlos al arrepentimiento, advertirles que les es necesario nacer de nuevo. La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también en el libro de Hechos 3:19 nos dice que nos arrepintamos y nos convirtamos para que nuestros pecados sean borrados. No podemos decir que somos salvos si nuestra vida no ha dado frutos conforme a la voluntad del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En la palabra de Dios no encontramos ninguna evidencia de que el hombre busque a Dios y gane su salvación por repetir una oración, que en este caso sería por méritos propios, sino todo lo contrario. Es Dios quien busca al hombre y hace un llamado efectivo al arrepentimiento en Cristo Jesús. Es Dios aceptando al hombre, no el hombre a Dios. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El llamado eterno de Jesucristo es a la negación, al arrepentimiento, a tomar nuestra cruz y seguirle. Es el sígueme, no acéptame. Recuerda, arrepiéntete, síguele, conócele y vive para Él. Esperamos que este video haya sido de mucha edificación para tu vida. Recuerda que si te gustó, compártelo en todas las redes sociales, pero es muy importante que te suscribas a nuestro canal. Si tienes Facebook, únete a nuestra página. Abajo en la descripción te aparecerán los diferentes links donde tú nos puedes agregar y tener más información. Dale like o me gusta a este video y recuerda, si tus papás no te han cortado el internet, ahí nos vemos.